Y bueno, pues como siempre, contamos con la opinión acertada y muy certera del profesor Josué Gómez, que en este momento hacemos contacto con él a través de la vía telefónica. Profesor, buenas tardes, bienvenido como siempre. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Feliz y contento de estar a través de estos canales tan importantes como son los teléfonos, pero estar en contacto con ustedes y con todo el público de En Ruta, profesor. Claro que sí. ¿Y dónde está Feli, que me da mi afectuoso saludo siempre? ¿Dónde está? Félix se movió unos minutos a resolver un tema, pero estará de nuevo con nosotros y, ¿verdad? Fíjate, Así que no, no lo extrañe que él viene ahora con su saludo. fíjate lo poderoso que son los hábitos y cómo rápidamente nosotros nos habituamos y nos acostumbramos a personas, a cosas. Eh, Recientemente tuve una capacitación en los Estados Unidos que expandió mi manera de conocer, de manejar, de enseñar y de autoaprender con relación a los hábitos, profesor. Muchas veces, bueno, hasta ese momento donde recibí esa información, pues para mí, con tú conocer una información, con tú disponerte a aprender un hábito, un oficio, o cualquier, una disciplina, una carrera, cualquier aprendizaje, para mí tenía todo que ver con lo cognitivo, con el cerebro, con la mente. Mira, tú aprendes la información a través de diversos canales, ya sea visual, auditivo o a través de la práctica, de la kinestesia, pero aprendes. Y después que tú lo tengas cognitivamente, pues entonces tú lo practicas, lo sirves, lo ofreces. Pero aprendí, profesor, que además de que cognitivamente nosotros aprendamos o desaprendamos algo que después se va a convertir en una enseñanza, en una creencia o en un hábito, o dependiendo de la profundidad, todas las cosas juntas que ellas se terminan profundamente siendo una creencia, pues nosotros tenemos que incorporar en el sistema de aprendizaje, debe también aprender lo que tú aspiras a aprender, saberlo incorporar a tu sistema nervioso. Oye esto, cómo la corporalidad y la memoria nerviosa y corporal también aprenden. Cómo un aprendizaje que muchas personas y yo tenemos en nuestra mente, nunca lo podemos ejecutar en acciones que después se convierten en hábitos, simplemente porque no hemos sabido integrarlo a nuestro sistema nervioso. Y todo eso lleva y conlleva una tecnología y un hacer. Por eso muchas veces, no sé a usted, profesor, si le ha pasado, pero a mí me pasa, que hace mucho tiempo que yo tengo incorporado en mi mente, en mi conocimiento, cosas que yo debo hacer, que yo estoy seguro que debo hacer y sé cómo es que se hacen correctamente y me cuestan tanto ejecutarla, me cuestan tanto ponerla en práctica y es porque no ha habido una coherencia, una sincronicidad, no he sabido incorporar la información cognitiva mía, lo que he incorporado a mi cerebro, a mi conocimiento, no lo he sabido pues llevar al sistema nervioso. Y después, lo que soldar, de fijar eso más, con más intensidad y con una certeza de que ya se quede como hábito y en ejecución, es si también a ese aprendizaje le sumamos una emoción, una emocionalidad. Mucho que aprender para el año que viene a través de En Ruta, profesor, ya que hemos estado Por hablando, supuesto. van a venir muchas capacitaciones para todos nuestros oyentes que van a tener que ver con eso, cómo aprender a incorporar lo que cognitivamente ya tenemos o se nos hace muy fácil adquirir, incorporar, pero cómo llevarla a la acción a través de que lo incorporo a mi sistema nervioso y lo fijo con una emoción. Esa es la base
aunque no lo tengan definido conceptualmente, en ellos esa es la base que tienen como ejecución las personas sumamente proactivas, que después se refleja en tener mucho éxito y tener mucho liderazgo. Mucha gente que son capaces de aprender una información y tienen la capacidad de ponerla en ejecución muy rápido, y muy rápido entonces también obtienen resultados. Alguna gente vienen con ese software incluido de fábrica, ¿verdad? Muchas otras lo aprenden en el camino, otros no logran nunca tener esta información e incorporarlo, y entonces no saben por qué durante todo el tiempo, a pesar de tener mucha información, tener muchos deseos, pues no se terminan de concretizarse muchas acciones que lleven a los resultados que siempre han querido generar para ellos, su familia o el país. Porque muy importante, profesor, la calidad de nuestras vidas, la calidad de nuestros resultados va a estar muy determinado por la calidad de nuestras acciones, la calidad de nuestras acciones por la calidad de nuestra información. Y también un elemento fuera de nosotros es también por la calidad de nuestras relaciones, la calidad de nuestras relaciones. Es muy importante estar consciente de con quién nos relacionamos, para qué nos relacionamos. Y esto no significa, nosotros los cristianos tenemos ese desafío de con quién nos relacionamos. Cuando Jesús nos manda a relacionarnos con los humildes, con los pobres, con los rechazados, con el enfermo, pero esa reunión que vamos a hacer con ellos es una reunión de dar. Es una reunión de dar lo que ellos necesitan y de recibir lo que ellos tienen. ¿Y qué pueden tener los pobres y los enfermos que yo, que puedo estar sano y provisto, puedo recibir de ellos? Humildad, doblez, templanza, Cristo presente entre ellos en el dolor, y mantenerme a mí consciente de que debo estar agradecido y debo estar en salud porque estoy viendo la fragilidad y la vulnerabilidad de otros a quienes le estoy sirviendo. Pero cuando estás ya en el contexto de me desarrollo, quiero crecer para seguir dando, para seguir sirviendo, debes de buscar tus iguales, o debes de buscar las personas que estén con más información, con más competencia, con más experiencia que tú. Es muy difícil crecer dentro de los iguales o dentro de los que estén por debajo de ti. Se requiere reunirte, si son iguales, pero que están buscando propósito y están buscando desarrollo, entonces reunirse y crear procesos que los desarrollen juntos, procesos que lo hagan crecer juntos. Jorge, déjame saber que me estoy explicando, ¿verdad? Perfectísimamente, pero hay alguien aquí en cabina que debe también corroborar, ¿verdad? Si está explicándolo bien, por favor, respóndase usted mismo. ¡Profesor! Pero, profesor querido, me hacía falta tu cálida bienvenida, profesor. Sí, no, Un apoyador de lo mal hecho, el profesor. Oye lo que dice. que estaba fuera de cabina en el momento que usted se conectó con nosotros. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces, equipo, hay 4 cosas que todo ser humano, no importa su edad, su condición social, debe aprender, debe ocuparse dentro de lo que, si está vivo, debe aprender. Mira, Jorge, todo el mundo debe saber un poco de salud. Y de salud me refiero a que debe conocer su cuerpo. Porque tu cuerpo, Jorge, y gordito de Cristo, y mi cuerpo, es quien me va a acompañar toda la vida. Así es. Por lo tanto, debo conocer qué le hace daño, a qué mi cuerpo reacciona bien, qué lo hace sentir mal, qué lo hace inflamarse, qué lo hace tener energía,
todo el mundo debe conocer un poquito de salud. Qué alimentos le van muy bien, qué alimentos no le van muy bien, cuánto tiempo tú requieres para descansar, cuánta cantidad de agua tú debes ingerir. Mira, todo el mundo de temprana edad hay que enseñar a los niños, los ancianos deben aprender cómo su cuerpo y sus hábitos deben cambiar con la edad, nosotros también. Todo el mundo debe conocer un poquito de salud, porque sobre todo salud, su cuerpo, conocer su cuerpo y conocer lo que le favorece y lo que no le favorece a su cuerpo, porque es el que te va a acompañar todo este trayecto, todo este éxodo, todo este militar en este valle de lágrimas, lo vas a hacer junto a tu cuerpo. Todo el mundo debe aprender algo de salud. Todo el mundo, profesor, debe conocer un poquito sobre finanzas, sobre el dinero. Porque el dinero y la finanza es el medio de intercambio donde esta sociedad ha escogido y ha fijado que lo va a usar como medio compensatorio de servicio y medio de gratificación de servicio. Por lo tanto, la generación del mismo y el manejo del mismo es imprescindible en tu devenir, en toda tu vida, ya sea porque tú tengas el interés propio de acumularlo y enriquecerte, o ya sea porque tú te dispongas a ser un administrador para otros de lo que puedas conseguir o de lo que puedas generar. Hay gente que genera mucho dinero para ponerlo al servicio de otros. Hay otros que generan dinero para acumularlo y bueno, y todo lo que significa acumular dinero y riquezas, etcétera. Pero todo el mundo debe aprender y conocer sobre el dinero. Eso en algún momento le han querido atribuir a la iglesia eh, que es madre, que es hija, que es esposa del dueño del oro y la plata, que ha querido a tener a los pobres en la pobreza y que ha empobrecido a la humanidad. Y no, la interpretación de la riqueza ha sido y será siempre un tema cultural de todos los tiempos. De ninguna manera le podemos atribuir a un credo, a un Dios, a Dios o a la institución que es la iglesia, la falta de manejo y la mala relación que se tiene con el dinero y con los bienes económicos. Todos los hombres muy ricos de la historia han tenido una relación adecuada con Dios. Todos. Claro que sí que hay fortunas oscuras, claro que sí que hay riquezas malavidas, pero esas no trascienden, esas no perduran y esas a los que la poseen no les suman seguridad, ni paz, ni tranquilidad. Pero las riquezas en familias, las riquezas en las historias, las riquezas que han trascendido, pues siempre han estado en manos y en familias de gente muy creyente y gente muy buena. Por eso todas las familias ricas de este país, a pesar de que hay muchísimas historias y muchísimas fábulas, son gente buena, gente correcta y gente muy, muy, muy religiosas, muy religiosas. Algunos sí, algunos no tanto, pero detrás tienen madres y abuelas que por sus méritos también se sostienen sus fortunas y sus gracias en el tiempo, y después esposas y así sucesivamente. Entonces, hasta ahora 2 pilares. Todo el mundo debe saber un poco de salud y de su cuerpo, debe saber de finanzas y el dinero, y todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo debe mejorar, debe transformar su relación consigo misma, debe aprender cómo elevar y transformar su estándar partiendo desde el contexto en el que le tocó nacer, que no lo controló, familiar, la educación primaria básica que recibió y después el estándar donde se pudiera desarrollar. Mi responsabilidad personal conmigo debe ser, yo debo ocuparme de elevar mi estándar sobre mis padres, que fueron los que me recibieron y los que me desarrollaron.
yo debo de desarrollar ese estándar, sobrepasarlo y mejorarlo. Yo no puedo ser el mismo hombre, morir siendo el mismo hombre cuando conocí a Cristo. No, yo debo morir en la santidad. El ser humano siempre debe ser progresivo. Es una responsabilidad personal todos nosotros siempre ocuparnos de movernos, tener una movilidad positiva siempre, elevar mis estándares personales, sociales, económicos, de salud, relacionales. Todo el mundo debe elevar sus estándares. Por eso, dentro de eso mismo, de elevar sus estándares, todo el mundo tiene que conocer un poco sobre las relaciones, cómo relacionarse, cómo crear relaciones sanas, duraderas, que crezcan, que contribuyan, que sean divertidas, que sean... Todo el mundo debe conocer un poco sobre las relaciones interpersonales, porque somos seres interpersonales. Procedemos de personas y nos desarrollamos entre personas. Nadie puede decir, yo no necesito a nadie. Usted no nació de la nada, usted nació de una persona, de dos personas, una te tuvo más tiempo que otra y te desarrollaron después. Nosotros somos seres interdependientes e interrelacionales. Así es. Por último, lo más importante, todo el mundo debe conocer de la espiritualidad. Primero, reconocer que posee un espíritu y después saber, que hemos estado hablando todos estos días de eso, que su espíritu proviene de una fuente, de un espíritu que tiene rostro y que tiene nombre, y que fue el que dispuso que una parte de él pues se convirtiera en nosotros y nos convirtiéramos en él a través de Jesucristo. Pero todo el mundo debe reconocer que es un ser espiritual. Hay una frase milenaria que dicen que nosotros no somos seres humanos con un espíritu, que nosotros somos seres espirituales con una experiencia humana. El que niega que nosotros no tenemos un espíritu nunca ha visto un cadáver. Solo basta contemplar un cadáver y saber que hace un momento algo había ahí y que ya no está. Ver un cadáver es saber que nosotros tenemos una doble componenda, tenemos un doble compuesto, que no somos solamente cuerpo, que hay algo más en nosotros que cuando morimos nos abandona. Y entonces tenemos que saber que somos un espíritu, que no podemos ver. De manera que nosotros tenemos una naturaleza invisible, tenemos una naturaleza que no, entre comillas, no controlamos. Sin embargo, de donde procedemos y el que nos creó, nos ha dado unas normas de cómo eso, entre comillas, inmanejable que poseemos, incontrolable, desconocido, cómo lo podemos administrar adecuadamente, cómo podemos sacarle el mejor provecho y cómo una vez abandonemos lo visible y lleguemos a ese mundo invisible de donde procedemos, cómo llegar adecuadamente a ese mundo. De manera que nuestra existencia al final se va a tratar de cómo en esta experiencia humana, que es bastante corta, cómo en esta experiencia humana nosotros hacemos adecuadamente lo que nos toque hacer para que después en la experiencia invisible espiritual, que es eterna, estemos del lado correcto. Por lo tanto, de las 4 cosas que mencioné, que podrían ser 5, de las 4 cosas que mencioné, la más importante es asegurarnos aprender a manejarnos adecuadamente en la parte espiritual, en la parte invisible, porque será la parte eterna. Así que Jorge, Feli y a todo nuestro radio escucha, felicitaciones porque están rentabilizando adecuadamente su tiempo finito para entonces tener espacio en lo infinito, en la eternidad, en la vida eterna, donde estaremos en un banquete que nunca terminará,
en donde con los santos y los ángeles cantaremos alabanzas y disfrutaremos de un banquete celestial junto al Hijo y frente al Padre por la vida eterna. Amén, amén. El Señor me los bendiga. Excelente. Que les dé fe y fuerza y mucha esperanza para que se mantengan vivos, rentabilizando este tiempo en esta vida finita, para que tengan un buen lugar en la vida eterna, en la vida infinita. El Señor me los bendiga. Amén, Amén. amén. Muchísimas gracias, profesor Josué Gómez. Interesantísimo el comentario del día de hoy del profesor Josué Gómez sobre estos 4 elementos que todo ser humano debería dominar, debería manejar, debería conocer. Vida.